Buenas tardes a todos. Me corresponde a mí, como vicerrectora de Enseñanzas y Calidad, darle la más cordial bienvenida a la Universidad CEU San Pablo a este acto de graduación del Máster Universitario en Formación para Profesor de Educación Secundaria y Bachillerato. Ahora, a continuación, les pido que por favor se pongan en pie porque vamos a invocar al Espíritu Santo. Tiene la palabra don Pablo Velasco Quintana, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Excelentísima vicerrectora de Enseñanzas y Calidad de la Universidad, querida profesora Cristina Massa, excelentísima vicerrectora de Formación Permanente, profesora Esperanza Ferrando, directora del Máster de Profesorado de Secundaria y Bachillerato, profesora Cándida Filgueira. También saludo al director del grado de Educación Primaria, el profesor Eduardo Baura, al profesor del grado en Humanidades, profesor Pablo López. Y saludo especialmente a don Carlos Ortiz, con agradecimiento expreso por haber aceptado apadrinar a esta promoción de nuestro máster. Don Carlos Ortiz es director del Colegio CEU de San Chinarro, es director del área de colegios del CEU, pero cuando le preguntábamos cómo quería ser presentado, prefería la fórmula profesor de lengua castellana y latín, es decir, es uno de los vuestros. Queridos alumnos de la promoción 2026, del Máster Universitario en Formación del Profesorado en Secundaria y Bachillerato. Mi enhorabuena por haber finalizado esta etapa de vuestra formación. Os saludo con afecto y, por supuesto, también a vuestras familias y amigos que os acompañan. Y saludo en especial a Andrés Bueno y a María Sánchez, que dirigirán unas palabras en nombre de todos vosotros. Bueno, tenemos la difícil tarea de contraprogramar el debut del Mundial de la selección española. Así que alguno de ustedes que esté conectado, por caridad, luego nos contarán cómo va el resultado, pero por ahora vamos a llevar a cabo este rito universitario, porque la universidad es un lugar peculiar en la sociedad de hoy. Sigue siendo una comunidad ritualizada y el acto de hoy lo es. Los actos académicos, por lo tanto, son vinculantes, generan comunidad, marcan un cierre de una etapa, no desvinculan, transforman nuestra vida cotidiana en una posibilidad narrativa para que el tiempo se haga significativo, porque si no nos puede pasar eso de «Uy, ya ha pasado un curso». Hace nada me dirigía a vosotros en la inauguración de los másteres y retomo un tema que pudimos compartir. Os hablaba en aquella ocasión del símbolo, de la etimología símbolo.
La etimología de símbolo es contraseña. Los antiguos se refieren a ello como una tesela, una tablilla de arcilla que partían en dos en señal de hospitalidad y cada uno de ellos se llevaba una parte. Luego, cuando se juntaban, se podían reconocer. Pues bien, hoy con vosotros rompemos esa tablilla de arcilla, os quedáis con cada uno con una mitad, os marcharéis a vuestros destinos, a vuestras misiones, a lo que os depara el futuro en los colegios donde vais a ser maestros. Y desde hoy nos reconoceremos como miembros de una misma comunidad, la comunidad de la Universidad CEU San Pablo, el grupo educativo de iniciativa social más importante de España. Además, en este 2026, como sois miembros de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, os cuento que podemos decir que hemos cumplido 100 años, porque el origen de nuestra facultad, la Escuela de Periodismo que fundó Ángel Herrera Oria, primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, se fundó en 1926 y es el embrión de nuestra facultad. Pensando estos días en qué palabra puede ser la principal relativa a la educación, me surgían muchos temas candentes. Por un lado está el necesario fomento de la atención. La atención es el nuevo coeficiente intelectual, dicen. Por otro lado está la crisis de la autoridad. Vosotros tenéis que ejercer la autoridad, pero en su sentido etimológico del verbo augere, hacer crecer. Después también están las tradicionales quejas sobre los alumnos. Os leo algunas que he recogido. Nuestro mundo ha llegado a un estado crítico. Los niños no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar lejos. No tengo ninguna esperanza en el porvenir de nuestro país si la juventud de hoy toma el mando mañana, porque esta juventud es insoportable, sin moderación, simplemente terrible. Otra opinión que he recogido. Nuestra juventud ama el lujo, está mal educada, se burla de la autoridad, no tiene ningún respeto por los mayores. Nuestros hijos hoy son tiranos, no se levantan cuando un anciano entra en una estancia, contestan a sus padres, son simplemente malos. O esta también. El padre teme a sus hijos, el hijo se cree igual a su padre y no tiene por sus padres ni respeto ni temor. Lo que él quiere es ser libre. El profesor tiene miedo de sus alumnos. Los alumnos cubren de insultos al profesor. Los jóvenes quieren rápidamente llegar al lugar de los mayores. O esta última que he recogido. Esta juventud está podrida desde lo más profundo del corazón. Los jóvenes son perezosos. No serán nunca como la juventud de antes. Estos de hoy no serán capaces de mantener nuestra cultura. Bueno, los autores de estas quejas son, la primera, un jeroglífico de hace 4000 años en Egipto. La segunda, Hesíodo, en el año 758 a.C. La tercera era Sócrates, 470-330 a.C. La cuarta, Platón, en el 428 a.C. Y la última era una inscripción de una vasija de Babilonia del año 300 a.C. Pues bien, como vemos, las quejas de los jóvenes no es algo de hoy. Pero hoy lo que tenemos que saber es que educamos en un mundo que está confuso y debemos cuidarnos mucho de tener una mirada verdadera sobre nuestros jóvenes y adolescentes, evitando opiniones generales. Debemos afirmar que nuestros alumnos de hoy tienen menos prejuicios, son más abiertos y tienen una actitud de espera sorprendente. Tienen un corazón que reconoce la verdad, la belleza y el bien, como nos recordaba León XIV hace unos pocos días en el encuentro del Movistar Arena. En ese sentido me he encontrado con un precioso texto de un autor que os recomiendo vivamente. Se llama Javier Restán. Para este autor, el otro nombre de la educación es misericordia. Sí, misericordia. Esta palabra no está proscrita en nuestra cultura contemporánea, en nuestra cultura posmoderna, porque supone una idea de gratuidad y de dependencia amorosa. Misericordia en una cultura que habla de justicia, pero no reconoce la culpa. Parece una palabra incómoda hoy, pero tiene una belleza propia. La sorpresa absoluta de un amor incondicional. La sorpresa ante un gesto gratuito e inesperado, pero profundamente deseado. Misericordia corresponde a educación, porque se trata de una relación que no espera a que el otro esté en una supuesta posición correcta, sino que parte de su realidad amándola, abrazándola. A eso estáis llamados como profesores. Hace casi 100 años, el padre Ángel Ayala, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, resumía esta idea con una cita. La letra con sangre entra, sí, pero con la sangre del maestro, no con la del alumno. Muchas gracias.
Tienen la palabra don Andrés Buenoguerra y doña María Sánchez Ruiz, que intervendrán en representación de sus compañeros. Autoridades educativas de la Universidad CEU San Pablo, padrino de la promoción, directora del máster, Candy, profesores del máster, compañeros de clase, familiares y amigos. Si me lo permiten, les voy a contar una historia. La historia de mi primer día llegando a este máster, en el que me recuerdo sentado en el autobús pensando, a ver qué me encuentro, qué tipo de persona estudia un máster para ser profesor. Bueno, bastaron un par de horas de charlar con mis compañeros para darme cuenta de que no hay un tipo de persona que quiere ser profesor. Porque había caído en uno de los grupos más heterogéneos en los que había estado nunca. No solo éramos de diferentes nacionalidades y especialidades, sino que teníamos formas de pensar y estilos completamente diferentes. Pero de alguna forma, creo que estaréis de acuerdo conmigo, compañeros, siempre he sentido que compartíamos algo en común. Los primeros días no supe muy bien qué era ese algo, simplemente lo supe definir como una especie de ganas o hambre por algo. ¿Pero de qué tiene hambre un aspirante a profesor? Porque les aseguro que no es hambre de riqueza ni de poder corporativo. Entonces, ¿de qué será? En ese momento no lo supe y simplemente pensé, bueno, serán ganas de ser buen profesor. ¿Y qué significa ser buen profesor? Porque estoy seguro de que todos ustedes tienen en mente un profesor o una profesora que de alguna forma les marcó en su etapa académica. Estoy seguro de que no les marcó por la forma en la que resolvía ecuaciones de segundo grado, sino por algo más. ¿Y qué es lo que marca en un profesor? A esta pregunta nos han dado respuesta nuestros profesores del máster, que nos han enseñado un montón de herramientas para gestionar el aula, para aprender a trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales, a hablar en público sin trabarnos, a entender qué es la libertad y por qué tiene sentido saber qué es la libertad como profesor. Y entre todas estas asignaturas variadas, impartidas por profesores variados, de nuevo, algo que tenían todos en común. Esto era más fácil porque era una palabra que no han parado de repetir en todo el año nuestros profesores. La palabra acompañar. Acompañar al alumno en un momento tan complicado en el que no solo tiene que pensar en aprobar sus asignaturas, sino en el que se le despiertan preguntas como ¿quién soy? ¿Qué es el amor? ¿Por qué no le gusto a María de Quinto, que entra en el examen de lengua? Y dentro de todo este caos, los alumnos necesitan una cosa, un guía, alguien que los vea y los acompañe. Es entonces cuando entendí que nuestros profesores no nos estaban intentando habilitar simplemente, sino de alguna forma cultivar eso que vi el primer día de clase, esas ganas por acompañar a personas. Así que, profesores del máster, muchas gracias por intentar contagiarnos de vuestras ganas de acompañar. Y compañeros de clase, ahora nos toca a nosotros, nos han pasado el relevo, así que no debemos olvidar ver y acompañar a nuestros alumnos para que quizá con suerte un día nos convirtamos en ese profesor del que siempre se acordarán en un futuro. Muchas gracias. Autoridades académicas, padrino de la promoción, profesores, compañeros, amigos y acompañantes. Mi compañero nos ha hablado de futuro, de los caminos que se abren ante nosotros, de los sueños que están por cumplirse y de todo aquello que aún está por escribirse.
Y precisamente sentir la llamada de la educación es eso, mirar al futuro y querer formar parte de él. Es comprender que cada niño, cada joven y cada persona que pasa por nuestras manos encierra un potencial inmenso y nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ayudarle a descubrirlo. Sentir la llamada de la educación es no poder imaginar un futuro lejos de las aulas, de la tiza, de los libros y de la maravillosa tarea de acompañar. Es entender que enseñar no es una profesión cualquiera, sino una vocación que nace del profundo deseo de servir a los demás. Una vocación que nos invita a estar presentes, a escuchar, a comprender y a caminar junto a quienes confían en nosotros para formar parte de su historia. Decía San Faustino Míguez que educar es guiar el corazón y quizás en esas palabras se encuentre la esencia de todo lo que hoy celebramos. Porque la educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos, corregir ejercicios o explicar contenidos. Educar es ayudar a crecer, es enseñar a mirar el mundo con esperanza, a descubrir la propia dignidad y a reconocer el valor que cada persona lleva dentro. Y esa idea ha inspirado a lo largo del tiempo a distintos pedagogos, escritores, entre ellos Gabriel Celaya, que describió la educación en una imagen tan sencilla como profunda. Educar es lo mismo que ponerle un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Qué bien refleja estos versos la realidad de quienes educan, porque enseñar exige preparación y conocimiento, pero también valentía para afrontar desafíos, creatividad para encontrar nuevos caminos y, sobre todo, una inmensa paciencia para acompañar en cada proceso de aprendizaje. Hoy nos reunimos aquí no solo para hablar de aulas y libros, sino para reflexionar sobre uno de los actos de amor más grandes que existen: transformar las vidas a través de la enseñanza. Porque detrás de cada aprendizaje hay una persona, detrás de cada avance hay un gran esfuerzo, constancia y dedicación, y detrás de cada logro hay alguien que decidió creer que la educación puede cambiar vidas. Por eso, cuando hablamos de educar, hablamos también de esperanza, porque cada día que un docente entra en una clase está apostando por el futuro, está sembrando valores, despertando inquietudes, cultivando talentos y construyendo una sociedad mejor. Aunque muchas veces no vea inmediatamente los frutos de su trabajo, sabe que cada gesto, cada palabra y que cada esfuerzo tiene un impacto que va mucho más allá de una calificación o de un curso académico. Y es precisamente esa esperanza la que Gabriel Celaya expresa en la parte final de su poema. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distintos, hacia islas lejanas. Soñar que, cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada. Porque eso es educar. Sembrar hoy para un mañana que quizás nosotros no llegaremos a contemplar plenamente. Confiar en que los valores, los conocimientos y el cariño entregado seguirán navegando mucho después de que nuestra labor haya terminado. Vivimos en una época de cambios rápidos, de desafíos constantes y de avances que transforman nuestra manera de entender el mundo. Sin embargo, hay algo que permanece inalterable: la necesidad de personas que acompañen, orienten y ayuden a crecer a las nuevas generaciones. La tecnología podrá cambiar las herramientas, los tiempos podrán cambiar las metodologías, pero nunca podrá sustituir el valor de un educador que escucha, comprende y cree en quien tiene delante. Y quizás por eso este día tiene un significado tan especial, porque hoy no solamente celebramos una meta alcanzada, sino también una responsabilidad que estamos dispuestos a asumir. Dentro de poco estaremos al otro lado del aula, allí donde un día estuvieron quienes nos enseñaron, allí donde cada palabra puede inspirar, cada gesto puede animar y cada oportunidad puede cambiar el rumbo de una vida. Todavía no conocemos los nombres de nuestros futuros alumnos. No sabemos cuáles serán sus sueños, sus inquietudes o sus dificultades. No sabemos qué historias traerán consigo, ni qué retos encontraremos en el camino, pero sí sabemos algo:
que cada uno de ellos merecerá ser escuchado, comprendido y acompañado. Quizá nunca lleguemos a ser conscientes de todo el bien que podemos hacer. Quizá nunca sepamos cuántas decisiones, aprendizajes o sueños nacieron gracias a una conversación, una explicación o una palabra de ánimo. Pero esa es precisamente la grandeza de educar. Trabajar cada día confiando en que lo sembrado dará fruto. Hoy miramos al futuro con ilusión, pero con humildad, porque sabemos que enseñar es también una tarea exigente y que nunca se deja de aprender. Y precisamente por eso la afrontamos con entusiasmo, con responsabilidad y con el deseo sincero de construir a una sociedad mejor. Por eso hoy queremos dar las gracias. Gracias a quienes nos han acompañado hasta aquí, a quienes han creído en nosotros, gracias a nuestras familias por su apoyo constante y sobre todo gracias a nuestros profesores por sus conocimientos, su experiencia y su ejemplo. Y gracias a nuestros compañeros por haber hecho de esta una experiencia inolvidable. Y si hoy hablamos de futuro, es porque sabemos que la educación sigue siendo la mejor herramienta para construirlo. Como dijo el educador Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Que nunca perdamos la capacidad de aprender, la ilusión por enseñar y la confianza en las personas. Que nunca olvidemos que educar es mucho más que transmitir conocimientos. Es despertar inquietudes, sembrar esperanza y acompañar a otros en el descubrimiento de quienes pueden llegar a ser. Porque educar es, en el fondo, un acto de amor y de esperanza. Y no hay esperanza más grande que la de creer en el futuro de quienes algún día se sentarán delante de nosotros. Muchas gracias. Se va a proceder a la entrega de diplomas y a la imposición de becas de la universidad. Ruego a los profesores que nombrarán a los alumnos que suban a la tribuna de oradores. Marta Aguilera Jiménez, Paula Alcolado Pérez, David Álvaro Corral, Samuel Ardila Montaña, José Joaquín Atencia Frías, José Alberto Ballesteros López Tello, Doménico Balsamo. Daniel Barbero Torres, Ezequiel Sinsabau Beck, Fátima Bendris Bersarguín, Busneiber Ramón Betancourt Moreno, Irene Bonache Gómez, Mario Bucero Bizuete, Andrés Bueno Guerra. Amaya Buldain Álvarez, Irene del Pilar Cacho Iturralde, Claudia Campo García, Pedro Cidoncha Moreno, Marta Cifrián Yagüe, Sofía Coso Gutiérrez, Brooke Daquisto,
César de la Torre Arranz, Fernando de Lorenzo Martínez, Aitor Francisco de la Ventura González, Antonio Díaz Mota, Néstor Domínguez Fernández, María del Mar Domínguez Castillo, Esmeralda Fernández Bolaños. Víctor Fonseca Magánez, Francisco José Freire Castro, Mateo García Agüí, Inés García Redondo, María Belén García García, Lucía Gil García. Salomé Giraldo Herrera, María Mercedes Guaman Calle, María Ibáñez Cuenca, María del Mar Iniesta López, Garazi Laiseca Espizúa, Miguel Gerardo López Ponce, Celia López Sánchez. Alba Lorenzo García, Ángela Marcos Rodríguez, Rocío Marcos Campos, Diego Martín Silva, Noemí Martín Maliján, José Luis Martín de Miguel, Lucía Martín García. Mario Martínez Feito, Leire Miguel López, Clara Miguel Sánchez, Álvaro Molina Chamorro, María Montero Olmeda, Alfredo Montero Sánchez, Laura Mora Sánchez. Gema Moreno Montoro, Pablo Moro Moragrega, Razvan Alexandru Nastase, Marta Navas Llanos, Gonzalo Nieto Mora, Ernest Muraira Nieru, Eva Novo González. Raquel Ocaña Cervantes, Asier Ordóñez García, Adelaida Parra Quesada, Javier Peláez Bernabé, Natalia Peralta Domínguez, Marta Pérez Tamaño, Sara Pérez Camarero.
Susana Pérez Mayorga, Jimena Pozo Molina, Carmen Ramos Ainero, Lara Richard Santos, Patricia Rodríguez Rodríguez, Laura Rodríguez López, José Luis Saiz Ros. María Sánchez Ruiz, Alicia Sánchez Adán, Daniela Sanginés González, Emma Santamariña Ballesteros, Arantxa Saucedo Mora, María Tarrio Fernández, Paula María Villanueva Subires. Sergio Viñuelas Garralón, Ignacio Zafra Hidalgo de Cisneros. Tiene la palabra el padrino de la promoción, don Carlos Ortiz Sanchidira. Queridas vicerrectoras, querido decano, Candy, Eduardo, queridas autoridades académicas, familias, queridos alumnos, queridos graduados, masterados o no sé cómo se dirá. Hoy recibís un título, pero lo que celebramos no es una meta académica, es una vocación. Y hoy como padrino vuestro os quiero pedir algo a la vez sencillo pero exigente. Aspirad a ser profesores que inspiran. Después del discurso de Andrés y de María, que solo puedo dar la enhorabuena, se me va a hacer un poco difícil hablar, pero voy a intentarlo. Ser profesor no es cumplir un horario ni impartir un temario. Es aceptar entrar en la vida de otros en uno de sus momentos más frágiles y decisivos. Es trabajar con lo más delicado que existe, la libertad, la inteligencia, el alma y el corazón de una persona en crecimiento, y esto es algo sagrado. Permitidme deciros algo con toda claridad. Un profesor tiene el poder de cambiar una vida y también tiene el poder de arruinarla. Puede despertar vocaciones o apagarlas. Puede fortalecer la autoestima o herirla durante años. Puede abrir horizontes o cerrarlos para siempre. Sí. Todos guardamos en la memoria a ese profesor que nos marcó, que nos cambió la vida. No el más brillante ni el más simpático, el que creyó en nosotros cuando ni nosotros mismos creíamos, el que exigió más de lo que pensábamos que podíamos dar. Ese que corregía con firmeza pero sin humillar, el que enseñaba con autoridad porque vivía con coherencia. Mi predecesor en la dirección de área de Colegios CEU, Raúl Adames, que en paz descanse, definía la educación con una belleza que me ha acompañado estos últimos meses. Educar es el arte de la proximidad,
el arte de mirar el corazón de nuestros alumnos. No la cabeza, no el expediente, el corazón. Y os hablo desde dentro, desde mi propia vocación docente. Llevo años descubriendo que es ahí, en esa mirada cercana, donde se decide todo lo demás. Vuestros alumnos no recordarán todas vuestras explicaciones y deben ser las mejores. Lo primero es el prestigio profesional. Pero sí recordarán cómo les hicisteis sentir. Recordarán si se sintieron mirados, escuchados y tomados en serio. Habrá días difíciles, mucha burocracia, cansancio, incomprensiones, alumnos desmotivados. Y en esos momentos recordad el día de hoy y por qué empezasteis. Recordad el rostro de aquel profesor que os cambió la vida. No aspiréis a ser profesores correctos, aspirad a ser profesores que dejan huella, que exigen porque aman, que corrigen para construir, que no reducen al alumno a su error, sino que ven siempre su posibilidad y son capaces de potenciar sus virtudes y transformar sus defectos en oportunidades de crecimiento. Queridos alumnos del máster, hoy profesores titulados, habilitados para dar clase en ESO, bachillerato y FP. Nunca dejéis de ser aprendices de vuestros alumnos de la realidad y de la verdad con mayúscula. Y ojalá, dentro de muchos años, alguno de vuestros alumnos, al recordar quién les ayudó a descubrir su vocación, pronuncie vuestro nombre con gratitud. Ese día sabréis que todo ha merecido la pena. Estos días hemos tenido la gran suerte de tener al Papa en España. Entre todas las palabras que nos ha dirigido, quería traer hoy unas que considero que deben ser el telón de fondo de todo educador. Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo, pues ser humano y ser cristiano no consiste en no equivocarse, sino en crecer en la capacidad de convertirse, arrepentirse, enmendarse y, sobre todo, de reconciliarse y perdonar. Ojalá miremos así siempre a nuestros alumnos y a nosotros mismos, con errores, sí, pero con la mirada en el cielo siempre, sabiendo que cada día tenemos una oportunidad para querer más y mejor a nuestros alumnos. Enhorabuena a todos y adelante. El mundo necesita profesores como vosotros. Que María Inmaculada y nuestro patrón San Pablo os acompañen en este nuevo proyecto de vida, el más bonito del mundo, que es ser profesor. Muchísimas gracias a todos. Querido padrino de la promoción, querido Carlos, permíteme imponerte la beca de la universidad como muestra de agradecimiento por acompañar hoy a nuestros estudiantes. Querido padrino de la promoción, querido Carlos, querido decano de la facultad, querido Pablo, querida vicerrectora de formación permanente Esperanza, querida directora y sufridora del máster, querida Candy, y queridos directores de los grados en educación infantil y primaria, Eduardo, y en humanidades, Pablo. Queridos profesores, queridos familiares acompañantes, pero sobre todo, queridos estudiantes de nuestro máster universitario en formación para profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato de la promoción 2026 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Como vicerrectora de Enseñanzas y Calidad de la universidad, es para mí un privilegio y un honor dirigirme a todos ustedes y de manera muy especial a vosotros, estudiantes que hoy os graduáis. Hoy no solo celebramos una ceremonia de graduación, hoy celebramos el comienzo de una vocación. Vuestra beca de graduación simboliza haber concluido vuestros estudios de posgrado, pero sobre todo marca el inicio de una responsabilidad extraordinaria, la de educar a las nuevas generaciones en una etapa decisiva de sus vidas. Pero además de la dimensión personal,
Esta celebración tiene también una dimensión institucional que merece ser recordada. Formáis parte de una universidad que pertenece a una institución con una larga historia y una sólida misión. El CEU cuenta con 93 años de trayectoria educativa y es hoy una comunidad viva que reúne 25 centros, entre ellos 4 universidades, 3 centros adscritos, 3 centros de formación profesional y 10 colegios, donde conviven más de 46.000 estudiantes y cerca de 5.000 profesionales. Este acto constituye ante todo una oportunidad para manifestar nuestra más sincera gratitud. En primer lugar, al equipo directivo del máster, a los profesores, al personal no docente, cuya dedicación ha sido clave para que hoy estemos en este momento. Gracias por haber acompañado a nuestros estudiantes no solo en su formación pedagógica y académica, sino también en la construcción de su identidad como futuros docentes. Por supuesto, quiero expresar un agradecimiento muy especial a nuestro padrino, Carlos Ortiz. Muchísimas gracias por tu generosa presencia y por el excelente discurso que nos has brindado. Estoy segura de que nuestros estudiantes han tomado buena nota, que van a aspirar a ser profesores que dejen huella y van a transformar los defectos de nuestros estudiantes en posibilidad de crecimiento y que nunca vais a dejar de ser aprendices. Permitidme también un agradecimiento muy especial al equipo del Vicerrectorado de Enseñanzas, pero sobre todo a Orlando Rodríguez, coordinador de estudiantes de másteres, a Protocolo, Coba, Alejandra y todo el equipo de azafatos, a Relaciones Institucionales, Rosa Heredero, y a Producción e Innovación Audiovisual, Jesús y su equipo. A todas las personas que han contribuido a la organización de este acto. Gracias por la dedicación, el cuidado y el cariño puesto en cada detalle. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a los familiares y a los acompañantes de nuestros estudiantes. Vosotros habéis sido testigos, muchas veces en silencio, del esfuerzo, la constancia, la dedicación que han requerido estos estudios de posgrado. Habéis compartido sus inquietudes, habéis sostenido sus desvelos y habéis celebrado con ellos cada pequeño logro. Por ello, permitidme afirmar que el éxito de nuestros estudiantes es también vuestro éxito. Para todos vosotros pido un fuerte y merecido aplauso. Gracias muy especialmente a todos los estudiantes que hoy celebráis vuestra graduación, brillantemente representados por vuestros compañeros Andrés y María. Gracias por dotar de sentido nuestro trabajo cada día y por permitirnos acompañaros en esta etapa tan significativa de vuestras trayectorias. Gracias por elegir la educación. Gracias por confiar en el CEU para formaros en una profesión tan exigente como necesaria. El máster que habéis cursado os ha preparado para afrontar la compleja realidad del aula, no solo para enseñar contenidos, sino para acompañar, orientar, motivar y formar personas, como decía nuestro padrino. Sabemos que esta etapa os ha permitido tejer lazos personales profundos con compañeros que ya forman y que estoy segura de que seguirán formando parte importante de vuestras vidas. Como todo acto de final de etapa, este también debe ser un momento para la reflexión. Y me gustaría invitaros a deteneros un instante y pensar en la universidad que habéis vivido y lo que os lleváis de ella a modo de equipaje. Vosotros habéis elegido una universidad que defiende que la educación no es pasiva, ni superficial ni un trámite, que formarse es atreverse a pensar por uno mismo, que educar es formar personas libres, responsables y comprometidas. En el contexto actual, educar en secundaria y bachillerato exige referentes sólidos, criterio, profundidad y una mirada humana sobre cada alumno. Desde el proyecto educativo de la Asociación Católica de Propagandistas, inspirados en el humanismo cristiano, habéis recibido una formación integral que pone en el centro la dignidad de la persona. Sé que os lleváis esa cultura CEU, el alma y el corazón que nos unen, y valores como el compromiso, la responsabilidad, la honestidad, la capacidad de esfuerzo y sacrificio, el respeto al otro y el sentido de la ayuda. Durante vuestro paso por la universidad hemos tratado de acercaros a la realidad educativa a través de las prácticas y de una formación conectada con los desafíos actuales del sistema educativo. Os habéis preparado para una aula diversa, cambiante y exigente, donde será fundamental no solo lo que sabéis, sino cómo lo transmitís y sobre todo quiénes sois. Durante vuestro tiempo con nosotros nos hemos esforzado por ofreceros la experiencia de vivir en un entorno internacional, y espero que la convivencia con estudiantes de otros países y otras culturas os haya enriquecido intelectual y personalmente.
quiero pensar que os lleváis la vocación de universalidad y la voluntad de integración que son inseparables de la idea de universidad. Hemos apostado por una formación que no se detiene en el aula, que la trasciende, que se nutre de la investigación, de la generación de nuevo conocimiento. Espero que hayamos sabido transmitiros esa curiosidad constante, que forma parte de la esencia de ser universitario y que hace avanzar el mundo. La universidad no os ha dado todas las respuestas, no ha resuelto todas vuestras dudas, pero os ha enseñado a hacer las preguntas correctas y a convivir con la incertidumbre sin renunciar al rigor. Como nos recuerda nuestro Papa León XIV, el verdadero sentido del conocimiento universitario está en formar la conciencia y poner la inteligencia al servicio del bien común. Sed vosotros mismos la chispa de una humanidad nueva, decían nuestros jóvenes hace una semana. Vosotros, como docentes, seréis clave en esta tarea. Vuestra formación os ha equipado para ser profesionales competentes, pero también en personas íntegras, capaces de utilizar vuestro conocimiento con ética y responsabilidad. Se queda un poco vértigo volar solo, enfrentarse a lo nuevo, tomar decisiones y asumir las consecuencias. No debéis preocuparos. Tengo el convencimiento de que partís muy bien equipados para recorrer la siguiente etapa de vuestro camino. Permitidme un último consejo, para el que tomo prestadas palabras de San Juan Pablo II. No tengáis miedo. El miedo es un ladrón de oportunidades. Confiad en lo que sois, en lo que sabéis y en lo que podéis llegar a ser. Ahora vosotros recogéis el testigo de las promociones que os han precedido, porque si hay algo tan importante como lo que habéis aprendido, es que tengáis la capacidad de devolver todo lo recibido a la sociedad. Tenéis la vocación más bonita del mundo. La educación necesita profesores comprometidos, con valores y con esperanza, y hoy salen de esta universidad. Por eso, al despediros en este día tan especial, y en nombre de todos los que hemos tenido el privilegio de acompañaros hasta aquí, deseo que la sabiduría que nace del conocimiento, la capacidad de crear vuestras propias circunstancias y el poder de la perseverancia os acompañen siempre y que vuestro éxito sea construir un futuro mejor para todos. Enhorabuena por todo lo conseguido. La universidad se siente muy orgullosa de vosotros. Muchas gracias. Esta siempre va a ser vuestra casa. Hasta siempre y que Dios os bendiga. Para clausurar el solemne acto, entonaremos el Gaudeamus Igitur y a continuación escucharemos el himno nacional. En pie, por favor. Pues os pedimos a los estudiantes, a la directora del máster, profesores, que os permanezcáis en el aula, que os van a llamar para foto de grupo. A los familiares acompañantes les invitamos a un pequeño cóctel.
Sin más, queda clausurado este acto académico. Se levanta la sesión.